Buenas noches. Pónganse cómodos y permitan que su mente inicie un viaje. Imaginen el cielo nocturno, una extensión infinita, tranquila, de materia oscura, salpicada por los diamantes de estrellas lejanas. Parece eterno e inmutable. Pero ¿qué pasaría si les dijera que esta aparente serenidad es solo una ilusión? Que justo ahora, en este mismo instante, la propia tela del espacio-tiempo se está estirando a una velocidad que desafía todo lo que creíamos saber sobre las leyes fundamentales de la naturaleza. Hoy, los científicos dedicados al estudio del cosmos están al borde del pánico. Los datos que provienen de los telescopios más potentes apuntan a algo inconcebible. El universo se está acelerando fuera de control. En esta lección, nos sumergiremos juntos en este gran misterio. Iremos con calma, paso a paso, para entender cómo llegamos a este descubrimiento tan impactante y lo que podría significar para nuestra comprensión de la realidad. Prepárense para descubrir por qué las mentes más brillantes del planeta creen que estamos a las puertas de una nueva física. Para dimensionar la magnitud de la crisis actual en la cosmología, debemos retroceder a principios del siglo XX. En aquel entonces, la mayoría de los científicos, incluido el mismísimo Albert Einstein, creían que el universo era estático. Siempre había sido y siempre sería tal como lo percibimos. Einstein estaba tan seguro de esto que, cuando su propia teoría general de la relatividad predijo un universo inestable, ya fuese en expansión o contracción, él introdujo en sus ecuaciones la llamada constante cosmológica. Esto fue, en esencia, un truco matemático, una fuerza antigravitacional artificial diseñada para evitar que su modelo colapsara. Sin embargo, en 1929, el astrónomo Edwin Hubble, mientras observaba galaxias distantes, hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Notó que casi todas las galaxias se estaban alejando de nosotros, y cuanto más lejos estaban, más rápido se movían. Fue la prueba irrefutable de que el universo se expandía. Más tarde, Einstein catalogó la inclusión de esta constante cosmológica como su mayor error. Y durante muchas décadas, el mundo se acostumbró a la idea de un universo en expansión, nacido a raíz del Big Bang. Era lógico suponer que esta expansión debería estar desacelerándose. Después de todo, la gravedad, la fuerza de atracción de toda la materia en el universo, debería actuar como un freno gigantesco, deteniendo gradualmente el impulso inicial. Esta fue precisamente la hipótesis que los astrónomos se dispusieron a verificar a finales del siglo XX. Su objetivo era medir con precisión cuánto se estaba desacelerando el universo. Pero lo que descubrieron dejó a la comunidad científica en estado de shock. Todo dio un vuelco en 1998. Dos grupos de astrofísicos independientes, uno dirigido por Saul Perlmutter y el otro por Brian Schmidt y Adam Riess, estaban inmersos en la misma tarea. Su objetivo era medir la velocidad a la que se estaba desacelerando la expansión del universo. Para lograrlo, necesitaban balizas o candelas fiables en el cosmos, objetos con un brillo intrínseco conocido que permitieran calcular la distancia exacta. Estas balizas resultaron ser las supernovas de tipo Ia. Este es un tipo particular de explosión estelar que siempre ocurre con la misma potencia y, por lo tanto, emite un pico de brillo idéntico. Imaginen una fila de bombillas idénticas de 100 vatios distribuidas en un campo inmenso. Midiendo cuán tenue parece cada bombilla, se puede calcular con precisión la distancia a la que se encuentra. Las supernovas tipo Ia son esas bombillas cósmicas. Al observarlas en galaxias muy distantes, los científicos podían medir simultáneamente la distancia a la galaxia y su velocidad de alejamiento, a través del corrimiento al rojo. Al comparar estos datos de distintas supernovas, esperaban construir un mapa preciso de la historia de la expansión cósmica. La idea era sencilla. Si la expansión se estaba frenando, las supernovas lejanas, cuya luz tardó miles de millones de años en alcanzarnos, debían haberse estado alejando más rápido en el pasado de lo que predecía la ley lineal de Hubble.
Los científicos estaban seguros del resultado. Solo esperaban refinar las cifras. Sin embargo, los datos que obtuvieron eran desconcertantes. No es que no mostraran desaceleración, mostraban justo lo contrario. Las supernovas distantes resultaron ser más tenues de lo que deberían. Esto solo podía significar una cosa: que estaban más lejos de lo que se había supuesto. Y eso, a su vez, implicaba que, durante el tiempo que su luz viajó hasta nosotros, el universo no se expandió más lento, sino más rápido. La expansión del universo se está acelerando. El hallazgo fue tan ilógico y, a la vez, tan revolucionario, que los dos equipos de científicos pasaron meses enteros revisando y contrastando sus datos. Buscaban errores en los cálculos, en la calibración de los instrumentos e incluso en la metodología empleada. Se preguntaban, ¿podrían las supernovas haber sido diferentes en el pasado? ¿O acaso el polvo cósmico está distorsionando su luz mucho más de lo que creemos? Cada error potencial fue examinado y descartado. El resultado permaneció inalterable. El universo no solo se está expandiendo, sino que lo está haciendo cada vez más rápido. Era como si lanzaras una pelota al aire y, en lugar de frenarse para volver a caer, esta de repente se disparara hacia el cielo a una velocidad creciente. Esto rompía todas las nociones intuitivas sobre la gravedad. La gravedad, por definición, debe atraer, no repeler. Para explicar este fenómeno, fue necesario postular una nueva y enigmática entidad. La bautizaron como energía oscura. Este término, en realidad, no explica lo que es, sino que simplemente pone nombre a nuestra ignorancia. Sabemos lo que hace. Fuerza al espacio a expandirse con aceleración. Pero no tenemos ni idea de su naturaleza intrínseca. Esta sustancia, sea lo que sea, debe poseer propiedades de antigravedad, lo que se traduce en una presión negativa. Según los cálculos, a esta misteriosa energía oscura le corresponde aproximadamente un 68% de toda la masa energía del universo. Otro 27% lo compone la no menos enigmática materia oscura. Y solo un escaso 5% es todo lo que podemos ver y de lo que estamos hechos. Estrellas, planetas, gas, polvo, ustedes y yo. Mida vos, por este descubrimiento que puso la cosmología patas arriba, Perlmutter, Schmidt y Rees recibieron el Premio Nobel de Física en el año 2011. Nos abrieron los ojos a la realidad de que vivimos en un universo que está compuesto en un 95% de algo sobre lo cual no sabemos absolutamente nada. Entonces, ¿qué es exactamente la energía oscura? La hipótesis principal, y la más sencilla desde el punto de vista matemático, sostiene que la energía oscura es una propiedad del vacío en sí mismo, del espacio puramente vacío. Es lo que se conoce como la energía del vacío. Según la teoría cuántica de campos, el espacio vacío no está realmente vacío. De hecho, está repleto de pares de partículas y antipartículas virtuales que nacen y desaparecen sin cesar. Estas fluctuaciones cuánticas deberían conferir al vacío una cierta densidad de energía. Y lo más fascinante es que esta energía del vacío, si existe, se comportaría exactamente como la energía oscura. Generaría una presión negativa constante, una fuerza que impulsa y separa el espacio. Esta idea encaja de forma ideal en la teoría general de la relatividad de Einstein. ¿Recuerdan su mayor error? ¿Esa constante cosmológica que introdujo para estabilizar el universo? Pues bien, resultó ser matemáticamente equivalente a la energía del vacío. Esto significa que, quizás, Einstein tenía razón, aunque por motivos totalmente distintos. Tal vez la constante cosmológica no fue un error, sino una predicción genial. Sin embargo, esta teoría, aparentemente tan elegante, tiene un problema colosal. Es tan grande que se la conoce como la peor predicción en la historia de la física, o el problema de la constante cosmológica. El problema es que, cuando los físicos teóricos intentan calcular cuál debería ser la densidad de energía del vacío basándose en la teoría cuántica, obtienen un número que resulta sencillamente abrumador.
Ese número es superior en 120 órdenes de magnitud, es decir, un 1 seguido de 120 ceros, a la densidad de energía oscura que realmente observamos en el cosmos. Potadeo, esta es la mayor discrepancia entre la teoría y el experimento registrada en toda la historia de la ciencia. Imaginen que ustedes predicen la altura de una persona en 1,70 m, y ésta crece hasta alcanzar el tamaño del universo observable. La magnitud de la discrepancia es similar. Esto nos indica que estamos pasando por alto algo fundamental, ya sea en nuestra comprensión de la gravedad, en la mecánica cuántica, o en ambas a la vez. Una divergencia tan abismal entre la teoría y las observaciones obligó a los científicos a buscar explicaciones alternativas para la energía oscura. Una de las alternativas más populares es la idea de la quinta esencia. A diferencia de la constante cosmológica, que, como su nombre indica, es un valor fijo, la densidad de energía del vacío no cambia con el tiempo. La quinta esencia propone que la energía oscura es un campo dinámico que impregna todo el espacio-tiempo. Este campo, por tanto, podría variar y evolucionar a lo largo del tiempo. El nombre quinta esencia hace referencia a los antiguos filósofos griegos, quienes creían que, además de los 4 elementos terrestres, tierra, agua, aire y fuego, existía un quinto elemento, celestial, del que estaban hechos las estrellas y los planetas. La quinta esencia moderna es un campo escalar hipotético, similar al campo de Higgs, que da masa a las partículas. La densidad de energía de este campo y su presión podrían cambiar a medida que el universo se expande. Esto abre muchas más posibilidades que una constante cosmológica estática. Por ejemplo, en el universo primitivo, este campo podría haberse comportado de manera diferente a como lo hace hoy. Es posible que su influencia se haya vuelto dominante solo en los últimos miles de millones de años, causando la aceleración que observamos. Las teorías de la quinta esencia pueden ayudar a explicar por qué la densidad de la energía oscura tiene el valor que tiene actualmente, resolviendo el llamado problema de la coincidencia. ¿Por qué vivimos precisamente en la época en la que las densidades de la energía oscura y de la materia, tanto ordinaria como oscura, son del mismo orden de magnitud? Si la energía oscura fuera constante, su contribución habría sido insignificante en el pasado y dominaría absolutamente en el futuro. Nuestro tiempo parecería ser especial. Los modelos con quinta esencia pueden hacer que nuestra era no sea tan singular. Sin embargo, esta idea también tiene sus desventajas. Primero, requiere la introducción de una nueva entidad, un campo inédito que nunca antes se ha observado. Y segundo, existen muchísimos modelos distintos de quinta esencia, y ninguno de ellos tiene todavía una confirmación experimental. Sigue siendo, por ahora, una construcción teórica. Atractiva, sí, pero especulativa. Para distinguir entre la constante cosmológica y la quinta esencia, podemos medir con muchísima precisión la historia de la expansión del universo. Si resulta que la densidad de la energía oscura no ha sido constante, esto se convertirá en un argumento muy sólido a favor de la naturaleza dinámica de la energía oscura. Y si el problema no fuera una nueva energía misteriosa, y si simplemente estamos interpretando mal la gravedad en sí misma, esta idea es la base de toda una clase de teorías conocidas como gravedad modificada. Su premisa central es que la teoría de la relatividad general de Einstein, que describe la gravedad de manera brillante dentro del sistema solar y en la mayoría de los escenarios astrofísicos, podría estar incompleta. Quizá, a escalas cosmológicas, a distancias de miles de millones de años luz, la gravedad se comporte de manera diferente a como estamos acostumbrados. Tal vez, a estas enormes distancias, la gravedad no se manifieste como una fuerza de atracción, sino como una de repulsión, o simplemente se debilite de forma distinta a lo que predice Einstein. En ese caso, la expansión acelerada que observamos en el universo no sería el resultado de la acción de alguna energía oscura, sino una manifestación de la verdadera naturaleza de la gravedad. Este enfoque resulta muy atractivo, ya que no exige la introducción de nuevas entidades que constituyen el 95% del universo.
En su lugar, propone modificar la ley fundamental. Hay muchas maneras de modificar la teoría de Einstein. Por ejemplo, las teorías de gravedad ACF-R, FDR, reemplazan uno de los términos de las ecuaciones de Einstein por una función más compleja. Otras, como la teoría de Branas, sugieren que nuestro universo tridimensional es solo una parte de un espacio multidimensional y que la gravedad puede filtrarse a estas dimensiones adicionales, provocando su debilitamiento a grandes distancias. 2. Estas teorías son matemáticamente muy complejas, y su principal desafío es que no solo deben explicar la expansión acelerada, sino que también tienen que reproducir con precisión todos los éxitos de la teoría de Einstein a escalas menores. Deben superar las pruebas en el sistema solar, describir correctamente las ondas gravitacionales provenientes de la fusión de agujeros negros y estrellas de neutrones, y predecir el fenómeno de las lentes gravitacionales. Lograr combinar todo esto en una única teoría elegante aún no ha sido posible. De hecho, muchos modelos de gravedad modificada ya han sido refutados por las observaciones, o son demasiado complejos para ser puestos a prueba. Sin embargo, esta línea de investigación sigue siendo muy activa, porque si resulta que Einstein no tenía toda la razón, estaríamos ante una revolución científica comparable a la que él mismo protagonizó al corregir las leyes de Newton. El enigma de la expansión acelerada del universo ya es, de por sí, un desafío mayúsculo para los científicos. Sin embargo, en los últimos años la situación se ha vuelto aún más confusa y preocupante. En la cosmología ha surgido una nueva crisis, bautizada como la tensión de Hubble, o la discrepancia en la constante de Hubble. La constante de Hubble, denotada como h sub 0, h0, es una magnitud fundamental que describe la velocidad actual a la que se está expandiendo el cosmos. Esta constante nos indica cuántos kilómetros por segundo aumenta la velocidad de un objeto por cada megaparsec, que son aproximadamente 3.26 millones de años luz, de distancia que nos separa de él. Medir este valor con alta precisión es una de las tareas clave de la cosmología moderna. Conociéndola, podemos determinar la edad del universo, su tamaño y su destino final. El problema radica en que los dos métodos principales y más fiables para medir la constante de Hubble arrojan resultados distintos e, incluso, estadísticamente incompatibles. No estamos hablando de un simple margen de error o una pequeña discrepancia. Se trata de una divergencia fundamental que no se ha podido explicar a través de ningún error instrumental o sistemático conocido. El primer método es el local o de campo cercano. Se basa en la construcción de la llamada escalera cósmica de distancias. Los astrónomos miden las distancias a estrellas cercanas. Luego, utilizan estas estrellas como referencia para calibrar las distancias a objetos más lejanos en otras galaxias. Y así, paso a paso, alcanzan galaxias extremadamente distantes donde explotan las famosas supernovas de tipo 1A, tipo Ia. Este enfoque, perfeccionado durante décadas de trabajo con el telescopio Hubble, arroja un valor para la constante de Hubble de aproximadamente 73 kilómetros por segundo por megaparsec. El segundo método es el COSUM global, o de universo temprano. Este se basa en el estudio de la radiación cósmica de fondo, que es la luz remanente del Big Bang que impregna todo el universo. El telescopio espacial Planck midió con una precisión asombrosa las diminutas fluctuaciones de temperatura en esta radiación. Estas fluctuaciones contienen información crucial sobre los parámetros del universo primitivo. Utilizando el modelo cosmológico estándar, conocido como lambda-CDM, los científicos pueden calcular cuál debería ser la velocidad de expansión actual del universo. El objetivo es que las condiciones iniciales observadas produzcan el mapa de radiación cósmica que realmente vemos hoy. MOMAS, y este método arroja un valor cercano a los 67 kilómetros por segundo por megaparsec. La diferencia entre 73 y 67 puede parecer pequeña,
Pero dada la precisión de las mediciones modernas, esta discrepancia es, de hecho, enorme. La probabilidad de que se trate de una simple coincidencia aleatoria es inferior a 1 en 1.000.000. Esto implica que, o bien uno de los métodos de medición contiene un error fundamental aún no descubierto, o, lo que resulta mucho más emocionante, el modelo cosmológico estándar en el que se basan los cálculos del fondo de microondas es incorrecto. El modelo lambda CDM, que incluye materia oscura fría, o CDM, y la constante cosmológica, o lambda como energía oscura, ha tenido un éxito rotundo describiendo el universo durante las últimas 2 décadas. Sin embargo, la tensión de Hubble es la primera grieta seria en sus cimientos. Analicemos qué significa esto exactamente. El método local mide la tasa de expansión aquí y ahora, en el universo actual. El método temprano, basado en el fondo cósmico de microondas, predice cuál debería ser esa tasa hoy, partiendo de cómo era el universo 380.000 años después del Big Bang. El hecho de que la predicción no coincida con la medición directa sugiere que a nuestro modelo le falta una pieza. Quizás la historia de la expansión cósmica fue más compleja de lo que creíamos. Es posible que existiera alguna física adicional activa en el universo primitivo que modificó la velocidad de expansión, un efecto que no está contemplado en el modelo estándar. Esta divergencia está obligando a los científicos a reexaminar los fundamentos mismos de nuestra comprensión del cosmos. Esto no es un mero ajuste de cifras. Es el potencial precursor de una nueva revolución en la física. O nos equivocamos en las mediciones, o nuestra teoría sobre el universo tiene un agujero tan grande como el propio universo. ¿Cómo podemos resolver esta acuciante discrepancia, esta tensión de Hubble? Los científicos están explorando varias líneas de investigación. La primera, y la más obvia, es la búsqueda de errores sistemáticos en las mediciones. Los astrónomos que emplean el método local están revisando una y otra vez su escalera cósmica de distancias. Es posible que nuestra comprensión de las cefeidas, esas estrellas pulsantes que forman el primer peldaño clave de esta escalera, sea incompleta. ¿Podrían sus propiedades depender de su entorno o de la composición química de la galaxia donde residen? O quizás las supernovas de tipo Ia no son tan candelas estándar como creíamos. Tal vez su brillo evolucione con el tiempo, o dependa del tipo de galaxia en la que explotan. Por otro lado, el equipo que trabaja con los datos del telescopio Planck también está analizando meticulosamente sus resultados. Quizá existan efectos sutiles relacionados con la interacción de la radiación cósmica de fondo, o CMB, con el gas y el polvo de nuestra propia galaxia, que no se hayan tenido en cuenta por completo. Hasta el momento, y a pesar de esfuerzos titánicos, no se ha encontrado ninguna fuente de error convincente en ninguno de los 2 métodos. Ambos equipos mantienen una gran confianza en sus respectivos resultados. Esto nos empuja hacia la segunda posibilidad, mucho más radical, que el modelo cosmológico estándar, lambda, CDM, necesita ser modificado. La hipótesis más popular en este sentido es la introducción de la llamada energía oscura temprana. Esta forma de energía, totalmente hipotética, habría estado presente en el universo joven, durante los primeros cientos de miles de años tras el Big Bang. Actuaría como un impulso adicional, aumentando brevemente la tasa de expansión. Luego, esta energía oscura temprana habría decaído rápidamente, sin dejar más rastro que la alteración de la propia velocidad de expansión. Un cambio así en la historia temprana del cosmos podría conciliar las predicciones basadas en la radiación de fondo con las mediciones locales. Es una solución elegante, pero requiere, de nuevo, la introducción de una nueva entidad jamás observada. Es comparable a intentar arreglar un reloj añadiéndole engranajes nuevos y desconocidos, con la esperanza de que vuelva a marcar la hora correctamente. Otras ideas pasan por formas exóticas de materia oscura que podrían interactuar con la radiación, o incluso la posibilidad de que constantes fundamentales, como la gravitacional, hayan variado con el tiempo.
Todas estas teorías son, por ahora, altamente especulativas, pero el mero hecho de que se planteen demuestra la seriedad con la que la comunidad científica aborda este dilema. En esta historia ya de por sí confusa e intrincada, intervino un nuevo actor que cargaba con enormes esperanzas. El telescopio espacial James Webb. Lanzado a finales de 2021, el Webb es el telescopio infrarrojo más potente jamás construido. Su espejo gigantesco e instrumentos supersensibles le permiten asomarse a los rincones más lejanos del cosmos y, por lo tanto, a las eras más tempranas de la existencia del universo. De hecho, una de las misiones clave del Webb era precisamente verificar y precisar las mediciones de la constante de Hubble. Puede observar cefeidas y supernovas a distancias mucho mayores y con una claridad superior a la del Hubble, lo que debería haber ayudado a encontrar un error en el método local, o a confirmarlo con mayor certeza. Los primeros resultados, publicados en 2023, fueron para muchos una ducha de agua fría. El Webb no solo no encontró errores en las mediciones del Hubble, sino que confirmó sus datos con alta precisión. Esto significa que el valor local de la constante de Hubble es con toda probabilidad el correcto. La discrepancia con los datos de Planck no desapareció. Se volvió aún más real y aguda. Pero el James Webb trajo consigo otras noticias, aún más sorprendentes e inquietantes. Al adentrarse en la época que llamamos el amanecer cósmico, los primeros cientos de millones de años después del Big Bang, detectó algo que no debería estar allí. Vio galaxias que eran sorprendentemente grandes, brillantes y bien formadas para su corta edad. De acuerdo con el modelo cosmológico estándar, las galaxias deberían haberse formado de manera lenta y gradual, a partir de pequeñas acumulaciones de gas y materia oscura, fusionándose en estructuras más grandes. En cambio, el Webb observó galaxias que parecen casi tan maduras como nuestra Vía Láctea, pero en un momento en que el universo solo tenía 300 o 400 millones de años. Es como encontrarse con un recién nacido que ya sabe leer y escribir. Estas galaxias imposibles del universo primitivo ponen en tela de juicio nuestra comprensión de los procesos de formación de estrellas y galaxias. Sugieren que, o bien las estrellas se formaron en el universo temprano de manera mucho más eficiente de lo que creíamos, o bien todo nuestro modelo de crecimiento jerárquico de las estructuras cósmicas es incorrecto. Este hallazgo, si bien no está directamente relacionado con la energía oscura, socava aún más la confianza en el modelo cosmológico estándar Lambda CDM. Parece que no solo el final, sino también el comienzo de la historia de nuestro universo nos oculta secretos fundamentales. Empecemos por esto. Tenemos dos enigmas colosales. El primero es la naturaleza de la energía oscura, la fuerza que empuja al universo a expandirse de forma acelerada. El segundo es la llamada tensión de Hubble, que nos sugiere que nuestro actual modelo de expansión cósmica es, sencillamente, erróneo. Estos problemas obligan a los físicos a contemplar los escenarios más exóticos e incluso aterradores para el futuro de nuestro cosmos. Si la energía oscura es una constante cosmológica, la aceleración continuará para siempre, pero a un ritmo constante. En este escenario nos espera la conocida muerte térmica o el gran congelamiento. Las galaxias se alejarán unas de otras cada vez más rápido. Dentro de 100.000 millones de años, todas las galaxias, excepto las que están ligadas gravitacionalmente a nosotros en el grupo local, habrán desaparecido detrás del horizonte cosmológico. El cielo nocturno para nuestros descendientes lejanos será un vacío oscuro. Con el tiempo, las estrellas de nuestra propia galaxia, aislada, se apagarán. El gas necesario para formar nuevas estrellas se agotará. El universo se convertirá en un lugar frío, oscuro y totalmente vacío, poblado únicamente por restos estelares enfriados, agujeros negros y partículas elementales que se separan infinitamente. Esta es una perspectiva sombría,
pero también la más probable según los datos que manejamos actualmente. No obstante, si la energía oscura es algo más dinámico, como la quinta esencia, entonces se abren otras posibilidades. Por ejemplo, el campo de quinta esencia podría debilitarse con el tiempo e incluso invertir su signo, transformándose de una fuerza repulsiva a una atractiva. En este caso, la expansión acelerada daría paso a una desaceleración y, finalmente, a una contracción. El universo comenzaría a colapsar de vuelta a una singularidad, enfrentándose al gran colapso o gran implosión, el escenario inverso al Big Bang. Pero existe un tercer escenario, el más dramático de todos. Este es viable si la energía oscura pertenece a la categoría conocida como energía fantasma. En este supuesto, su densidad no se mantiene constante, sino que aumenta progresivamente con el tiempo. La aceleración de la expansión se volvería cada vez más violenta. Y entonces, al universo le esperaría el gran desgarro. Miles de millones de años antes del final, las galaxias distantes se alejarían de nosotros. Luego, en cuestión de millones de años, la gravedad ya no podría retener a la Vía Láctea, y ésta se desintegraría. Meses antes del desenlace, el sistema solar sería destrozado. Media hora antes, la Tierra se desmoronaría. Y en las últimas fracciones de segundo, incluso los átomos y los núcleos atómicos serían desgarrados. El mismísimo tejido del espacio-tiempo sería hecho pedazos. ¿Cuál de estos escenarios se materializará depende del valor exacto de un único parámetro, el llamado parámetro de la ecuación de estado de la energía oscura? Las mediciones actuales indican que está muy cerca del valor que corresponde a una constante cosmológica, pero el margen de error aún deja abierta la puerta tanto a la energía fantasma como a la quinta esencia. Volvamos al comienzo, a la idea fundacional de la expansión del universo. En 1929, Edwin Hubble, valiéndose del telescopio más potente de la época en el observatorio de Mount Wilson, midió el corrimiento al rojo en los espectros de las galaxias lejanas. El corrimiento al rojo es el equivalente óptico al efecto Doppler para el sonido. Cuando una fuente de sonido, como la sirena de una ambulancia, se aleja, el tono se vuelve más bajo. De forma similar, cuando una fuente de luz se aleja, la longitud de onda de esa luz aumenta, desplazándose hacia la región roja del espectro. Hubble descubrió una relación muy clara. Cuanto más lejos estaba una galaxia, más desplazada al rojo se encontraba su luz, y por lo tanto, más rápido se alejaba de nosotros. Esta relación, bautizada como la ley de Hubble, se convirtió en la primera prueba observacional de que el universo está en expansión. Es crucial entender que no se trata de galaxias volando a través del espacio, como si fueran fragmentos de una bomba. Lo que se expande es el espacio-tiempo mismo, arrastrando consigo a las galaxias. Imaginemos la superficie de un globo que se está inflando, y sobre ella, unos puntos que representan galaxias. A medida que el globo se expande, cada punto se aleja de todos los demás. Además, cuanto mayor sea la distancia inicial entre dos puntos, más rápido aumentará esa separación. Sin embargo, ninguno de esos puntos es el centro de la expansión. De la misma manera, nuestro universo no tiene un centro. Cualquier observador, ubicado en cualquier galaxia, verá cómo todas las demás se alejan de él. La noción de un universo estático, defendida por Einstein, había permanecido profundamente anclada en el pensamiento filosófico y científico durante milenios. El cielo, eterno e inmutable, era el símbolo de la estabilidad. La teoría general de la relatividad, que Einstein publicó en 1915, describía la gravedad no como una fuerza, sino como la curvatura del espacio-tiempo causada por objetos masivos. Sus ecuaciones eran increíblemente potentes y elegantes. Sin embargo, al aplicarlas a la totalidad del universo, se topó con un problema. Un universo lleno de materia, según su propia teoría, no podía ser estático.
La atracción mutua entre todas las galaxias inevitablemente debía provocar un colapso o contracción. Para arreglar esta situación, introdujo en las ecuaciones un término que llamó la constante cosmológica. Esta constante representaba una especie de energía inherente al espacio mismo, que generaba una fuerza repulsiva capaz de contrarrestar la gravedad. Esto le permitió obtener una solución estática. Cuando Edwin Hubble demostró que el universo se expandía, Einstein consideró este paso suyo como innecesario y un error. La ironía de la historia es que, 70 años después, fue precisamente este error el que regresó a la física como la explicación más probable para la expansión acelerada, aunque en un contexto completamente diferente. Tras los hallazgos de Hubble, la teoría dominante fue la del Big Bang caliente. Esta postula que el universo surgió de un estado inicial de densidad y calor extremos hace unos 13.800 millones de años, y que desde entonces no ha hecho más que expandirse y enfriarse. Este modelo arrojó varias predicciones clave. La primera de ellas era la existencia de la radiación de fondo de microondas, RCM, un resplandor residual de aquella etapa inicial tan caliente, cuya temperatura debería haber caído hasta solo unos pocos grados por encima del cero absoluto. Este hallazgo se confirmó en 1965, proporcionando la prueba más sólida y poderosa de la teoría hasta la fecha. En segundo lugar, la teoría predecía una proporción muy específica de elementos ligeros, hidrógeno, helio y litio, que debieron formarse en los primeros instantes del universo. La cantidad que hoy observamos de estos elementos en las estrellas más antiguas encaja a la perfección con lo predicho. Dentro de este marco teórico, la gravedad siempre debía actuar como un freno. Imaginemos una carrera constante entre el impulso inicial que provoca la expansión y la fuerza de la gravedad. El destino final del universo dependía de su densidad total. Si esta densidad superaba un valor crítico específico, la gravedad acabaría imponiéndose, provocando que el universo se contrajera hasta colapsar. Si la densidad era inferior a la crítica, la expansión continuaría eternamente, aunque desacelerándose de forma constante. Y si la densidad coincidía exactamente con el valor crítico, la expansión también sería eterna, pero su velocidad se acercaría gradualmente a cero. Hasta 1998, el debate se limitaba únicamente a determinar en cuál de estos tres escenarios vivíamos. Nadie, absolutamente nadie, podía haber imaginado que existía una cuarta opción. Un escenario totalmente contraintuitivo e ilógico. Entremos en detalle y analicemos por qué las supernovas de tipo 1A son consideradas tan excelentes candelas estándar. Estos eventos tienen lugar en sistemas estelares binarios, donde una de las componentes es una enana blanca, un remanente estelar extremadamente denso y compacto, similar a una estrella como nuestro Sol. Su compañera puede ser tanto una estrella ordinaria como otra enana blanca. La enana blanca, usando su potente gravedad, comienza a arrastrar y acumular materia de la estrella compañera. Su masa crece paulatinamente. Cuando la masa de esta enana blanca alcanza un límite crítico específico, conocido como el límite de Chandrasekhar, que equivale aproximadamente a 1,4 masas solares, el astro se vuelve inestable. Se desencadena una reacción termonuclear descontrolada en su núcleo, y en cuestión de segundos, la estrella estalla por completo. Dado que la explosión siempre se produce exactamente al alcanzar esa misma masa crítica, la cantidad de energía liberada y, por consiguiente, la luminosidad máxima del estallido son siempre prácticamente idénticas. Esto es precisamente lo que las convierte en indicadores de distancia ideales. Los astrónomos han aprendido a calibrar su luminosidad con una precisión altísima, incluso teniendo en cuenta sus ligeras variaciones. De hecho, la fiabilidad inigualable de este método fue lo que dio tal peso al impactante descubrimiento de la expansión acelerada. Si estas candelas estándar hubieran sido menos uniformes, el resultado se habría podido achacar a la incertidumbre del cálculo. Pero en este caso,
Todas las pruebas apuntaban a que algo verdaderamente extraño estaba ocurriendo con el universo mismo. El Premio Nobel de 2011 se concedió con la siguiente justificación: por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo mediante la observación de supernovas distantes. Esto supuso el reconocimiento oficial de que nuestra visión del mundo había dado un vuelco. La cosmología quedó dividida en un antes y un después de 1998. Antes de aquel año, creíamos comprender las fuerzas fundamentales que rigen el universo, la gravedad y las fuerzas descritas por el modelo estándar de la física de partículas. Después, se hizo evidente que el componente más dominante del universo, la energía oscura, está completamente fuera de nuestro alcance y comprensión. Esto abrió un inmenso campo de acción para los teóricos. Cientos, si no miles, de trabajos científicos se han dedicado a intentar explicar la naturaleza de la energía oscura. También impulsó la creación de nuevos proyectos de observación, mucho más ambiciosos. Se necesitaron nuevos telescopios y satélites, capaces de medir las propiedades de la energía oscura con mayor precisión, buscando distinguir entre una constante cosmológica, la quinta esencia, u otros modelos más exóticos. El descubrimiento de la energía oscura es un ejemplo clásico de cómo funciona la ciencia. Una observación que contradice una teoría establecida conduce a una crisis, la cual, a su vez, genera nuevas ideas y estimula la investigación futura. Es un reconocimiento de nuestra ignorancia, y esa es precisamente la fuerza que impulsa el progreso. Profundicemos en el enigma de la constante cosmológica. La teoría cuántica de campos, TCC, describe el mundo mediante campos, cuyos cuantos son las partículas. Por ejemplo, un fotón es el cuanto del campo electromagnético. El vacío, o el estado fundamental de estos campos, no es, en absoluto, un espacio vacío. En él existen las denominadas fluctuaciones del punto cero, o energía del punto cero, el nivel mínimo de energía posible para cualquier campo. Si sumamos las energías de estas fluctuaciones para todos los campos de partículas elementales conocidos, obtendríamos la predicción teórica de la densidad de energía del vacío. El gran inconveniente es que esta contribución resulta ser monstruosa. Cada campo hace su propia aportación, y aunque las contribuciones de distintos tipos de campos, bosones y fermiones, lleguen a cancelarse parcialmente, el resultado final sigue siendo catastróficamente inmenso. Una discrepancia de 120 órdenes de magnitud no es un mero error de cálculo. Esto señala que existe un defecto fundamental en nuestra comprensión de cómo la mecánica cuántica y la gravedad se entrelazan. Es posible que exista alguna ley natural o simetría, aún desconocida, que fuerce a que casi todas estas contribuciones gigantescas a la energía del vacío se cancelen hasta quedar en un valor prácticamente insignificante. Pero si es así, ¿por qué queda entonces ese valor pequeño, pero no nulo, que observamos como energía oscura? Por ahora, esa pregunta sigue sin respuesta. Esta es una de las incógnitas más profundas y exasperantes de toda la física fundamental. Los modelos dinámicos de energía oscura, como la quinta esencia, proponen la existencia de un nuevo campo escalar. En física, un campo escalar es aquel que, en cada punto del espacio, se describe con un único número, un escalar. Pensemos, por ejemplo, en el campo de temperatura de una habitación. El campo de Higgs, descubierto en el Gran Colisionador de Hadrones, también cae en esta categoría. Los modelos de quinta esencia sugieren que este nuevo campo es extremadamente ligero y se desliza lentamente hacia su mínimo de energía, como una canica rodando por una pendiente muy, muy suave. Es precisamente esta lenta evolución la que genera el efecto de presión negativa, impulsando la expansión acelerada del universo. Dependiendo de la forma de esta pendiente, o lo que llamamos el potencial del campo, sus propiedades pueden variar enormemente. En algunos modelos, el campo acabaría deteniéndose, y la energía oscura se comportaría como una constante cosmológica. En otros, continuaría deslizándose eternamente.
Incluso existen modelos donde podría empezar a oscilar, lo que daría lugar a una alternancia entre épocas de expansión acelerada y desacelerada. La principal ventaja de este enfoque es su tremenda versatilidad. Ajustando la forma del potencial, se puede describir casi cualquier historial de expansión del universo. Sin embargo, ahí radica también su debilidad. Sin datos experimentales sólidos que limiten la elección de modelos, la quinta esencia sigue siendo más un catálogo de posibilidades que una teoría con verdadero poder predictivo. Las teorías de la gravedad modificada buscan resolver el problema sin recurrir a la introducción de nuevas entidades. Su premisa es simple. Quizás la ecuación de Einstein sea solo una aproximación. Del mismo modo que las leyes de Newton son una aproximación de la relatividad para velocidades bajas y campos gravitacionales débiles, la teoría de Einstein podría ser, a su vez, la aproximación de una teoría gravitatoria mucho más profunda. Uno de los primeros y más conocidos ejemplos de gravedad modificada fue la teoría MOND, dinámica newtoniana modificada, propuesta en los años 80 para explicar la rotación de las galaxias sin necesidad de recurrir a la materia oscura. Esta teoría postula que la ley de Newton se modifica o cambia cuando se aplica a aceleraciones extremadamente pequeñas. Las teorías modernas de la gravedad modificada son considerablemente más complejas. Estas buscan alterar la geometría del espacio-tiempo en sí misma. Por ejemplo, en las teorías que incluyen dimensiones adicionales, la gravedad podría ser intensa a distancias cortas, pero diluirse o debilitarse en el volumen más amplio del espacio a escalas cosmológicas. Esto genera un efecto similar al de la expansión acelerada. La verificación de estas teorías es extremadamente difícil. Para validarlas, debemos buscar desviaciones sutiles de las predicciones de la relatividad general, ya sea en el movimiento de los planetas, en la propagación de la luz proveniente de galaxias distantes, el llamado lente gravitacional, o en la propia forma de las ondas gravitacionales. Hasta ahora, la teoría de Einstein ha superado todas las pruebas con creces. Y bien, ¿dónde entra la materia oscura en esta ecuación? Es otro de los grandes enigmas de la cosmología, pero a diferencia de la energía oscura, la conocemos desde hace mucho más tiempo. Ya en los años 30 del siglo pasado, el astrónomo Fritz Zwicky, al estudiar los cúmulos de galaxias, notó algo peculiar. Giraban a una velocidad excesiva. La masa visible de estrellas y gas era totalmente insuficiente para que la gravedad las mantuviera unidas. Simplemente debieron haberse desintegrado. Zwicky propuso que en estos cúmulos existía una enorme cantidad de sustancia invisible, a la que denominó materia oscura. Décadas después, en los 70, Vera Rubin encontró el mismo fenómeno al observar la rotación de galaxias espirales individuales. Las regiones exteriores rotaban a la misma velocidad que las centrales, algo que violaba las leyes de Kepler. La única forma de explicar esto era si las galaxias estaban inmersas en un halo masivo de materia oscura. A diferencia de la energía oscura, que actúa empujando y acelerando la expansión, la materia oscura se comporta como materia común. Ejerce atracción gravitatoria. No emite ni absorbe luz, por eso no podemos verla. Pero sí observamos su influencia gravitacional. Se cree que la materia oscura está compuesta de partículas exóticas que no forman parte del modelo estándar. El modelo cosmológico estándar, conocido como lambda CDM, es precisamente el que unifica estas dos entidades oscuras. En este modelo, la materia oscura es la responsable de la formación de la estructura del universo, las galaxias y sus cúmulos. Y la energía oscura se encarga de impulsar la expansión acelerada en las etapas tardías. Existe una conexión entre la materia oscura y la energía oscura. Esta es, sin duda, una de las preguntas más fascinantes de la cosmología actual. Según el modelo estándar, conocido como lambda CDM, LCDM, ambas se consideran entidades totalmente independientes. De hecho, no interactúan entre ellas más allá de la fuerza de la gravedad. Sin embargo, a muchos físicos
esta explicación les resulta poco satisfactoria o incluso antielegante. Tener dos componentes cósmicos completamente distintos, ambos dominantes e invisibles, parece una coincidencia demasiado grande. Por esta razón, se han propuesto numerosas teorías que buscan unificarlas. Un ejemplo son los modelos de sustancia oscura unificada, que postulan la existencia de un único campo o fluido oscuro. Este fluido se habría comportado como materia oscura en el universo primitivo, agrupándose y formando estructuras, y posteriormente, habría mutado para actuar como energía oscura, impulsando la expansión acelerada. Otras propuestas, en cambio, se centran en la posibilidad de que exista una interacción débil entre ambas. Esto podría darse si, por ejemplo, las partículas de materia oscura se desintegraran, generando así energía oscura. Una interacción de este tipo dejaría rastros sutiles, pero detectables, en la estructura a gran escala del cosmos o en la radiación cósmica de fondo. La identificación de estas huellas es precisamente uno de los objetivos clave de los futuros estudios y observatorios cosmológicos. Si la ciencia logra demostrar que la materia oscura y la energía oscura son, en realidad, dos caras de la misma moneda, esto representará un avance monumental en nuestra comprensión del sector oscuro del universo. Volvamos a la tensión de Hubble. Esta discrepancia entre las mediciones tempranas y tardías de la velocidad de expansión no es un problema simplemente abstracto. De hecho, golpea directamente el corazón de nuestro modelo cosmológico. Imaginen que tienen dos fotografías de la misma persona, una de cuando era bebé y otra de su edad adulta. Además, tienen el modelo estándar que explica el crecimiento humano. Basándose en la foto del bebé, predicen que el adulto debería medir 1,80 m, pero cuando miden su altura directamente, obtienen 2 metros. Esto significa que, o bien hay algo que falla en su modelo de crecimiento, quizás hubo un pico de crecimiento adolescente anormalmente rápido que el modelo no contempla, o bien, una de las fotos, o la cinta métrica, está mintiendo. En cosmología, la radiación de fondo de microondas, o RCM, es la foto del universo bebé. Nuestro modelo estándar es el modelo de crecimiento. Y las mediciones de supernovas son la cinta métrica que usamos para medir la altura del universo adulto. Y no coinciden. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué ocurrió con el universo durante su adolescencia? Esos miles de millones de años entre la época de la radiación de fondo y la actualidad, ¿que aún desconocemos? Detengámonos a examinar con más detalle dos métodos para medir la constante de Hubble. El método local, basado en la escala de distancias cósmicas, es directo. Este no depende de ningún modelo cosmológico específico. Simplemente mide la distancia y la velocidad. El primer paso consiste en medir las distancias a las estrellas cercanas de nuestra galaxia utilizando el método del paralaje. Este es un método puramente geométrico, basado en el desplazamiento aparente de la estrella contra el fondo de objetos más distantes, al observarla desde diferentes puntos de la órbita terrestre. Conociendo las distancias exactas a estas estrellas, podemos calibrar la luminosidad de las cefeidas, estrellas gigantes pulsantes, cuyo período de pulsación está estrictamente ligado a su brillo intrínseco. Al observar cefeidas en galaxias cercanas, podemos medir la distancia que nos separa de ellas. En algunas de esas mismas galaxias, observamos explosiones de supernovas de tipo 1A. Esto nos permite calibrar el brillo máximo de estas supernovas. Y dado que las supernovas son mucho más brillantes que las cefeidas, podemos verlas a distancias cosmológicas, a miles de millones de años luz de distancia. De esta manera, paso a paso, construimos una escala de distancias que nos permite medir la constante de Hubble en el universo actual. La fiabilidad de este método depende de la solidez de cada uno de sus peldaños. El segundo método, basado en la radiación cósmica de fondo, es indirecto o, lo que es lo mismo, dependiente del modelo. El fondo cósmico de microondas
es una instantánea del universo cuando éste apenas tenía 380.000 años. En aquel momento, estaba lleno de un plasma caliente y denso. Cuando el universo se expandió y se enfrió lo suficiente, los protones y los electrones pudieron combinarse para formar átomos de hidrógeno. El universo se volvió transparente a la luz, y los fotones que antes estaban atrapados en el plasma salieron en un vuelo libre. Esta es la luz que vemos hoy como la radiación de fondo. En el mapa de esta radiación, observamos diminutas fluctuaciones, regiones ligeramente más calientes o ligeramente más frías que la media. El tamaño de estas manchas, especialmente las más grandes, nos sirve como una especie de regla estándar o calibrador universal. Vilasa. Sabemos exactamente qué tamaño físico tenían estas regiones en el universo primitivo. Al medir hoy su tamaño visible, es decir, su tamaño angular en el cielo, podemos determinar la geometría del universo y la historia de su expansión. Sin embargo, para lograr esto, requerimos un modelo que conecte los parámetros del universo primitivo, como la densidad de materia, materia oscura y bariones, con la forma en que ha evolucionado hasta nuestros días. Y aquí es precisamente donde entra en juego el modelo estándar Lambda CDM. Si este modelo es correcto, los cálculos basados en los datos del satélite Planck deberían proporcionar el valor exacto de la constante de Hubble. El hecho de que no lo hagan constituye un argumento muy serio en contra de la validez de este modelo. Es difícil exagerar la trascendencia de la tensión de Hubble. Si esta discrepancia resulta ser real, implica que el modelo cosmológico estándar, un verdadero triunfo de la ciencia durante las últimas 2 décadas, está, cuanto menos, incompleto. Si bien describe de manera brillante el universo posterior a la recombinación y la formación de estructuras a gran escala, es posible que omita algún ingrediente crucial que estuvo activo justo en sus inicios. Podría tratarse de una partícula inédita, un nuevo campo o una interacción desconocida. Todo esto abre el camino hacia la nueva física, yendo más allá del modelo estándar de partículas elementales y la teoría general de la relatividad. Para la comunidad científica, esto no es tanto un obstáculo, sino una oportunidad fascinante. Las crisis científicas son motores de crecimiento. Las discrepancias en las mediciones son, precisamente, lo que impulsa los nuevos descubrimientos. Ocurrió con la precesión de la órbita de Mercurio, un fenómeno inexplicable bajo la teoría de Newton que, en última instancia, condujo al desarrollo de la relatividad general. Sucedió con el problema de la radiación del cuerpo negro, la llamada catástrofe ultravioleta, que al resolverse, dio origen al nacimiento de la mecánica cuántica. Quizás, la tensión de Hubble sea el presagio de la próxima gran revolución en la física. La hipótesis de la energía oscura temprana es una de las soluciones más debatidas que buscan modificar el modelo estándar de la cosmología para mitigar la famosa tensión de Hubble. Básicamente, propone que justo antes de la época de la recombinación, el momento en que el universo se volvió transparente, este estuvo dominado brevemente por una nueva forma de energía con presión negativa. Esto habría provocado una expansión más rápida durante ese periodo inicial. El resultado directo es que las ondas acústicas en el plasma primigenio, las mismas que generaron las manchas que vemos en la radiación de fondo de microondas, habrían tenido tiempo de recorrer una distancia más corta. Esto implica que la regla estándar que utilizamos para nuestras calibraciones era, en realidad, más corta de lo que habíamos supuesto. Si integramos esto en nuestros cálculos, para obtener el tamaño angular actual de esas manchas observadas, debemos asumir que el universo se expandió a un ritmo mayor en la época subsiguiente. Este ajuste es lo que elevaría el valor predicho de la constante de Hubble, acercándolo al valor que medimos a nivel local, es decir, en el universo cercano. Por lo tanto, un breve estallido de actividad de esta energía oscura temprana podría potencialmente reparar o conciliar nuestro modelo cosmológico. Pero por supuesto, la pregunta clave permanece: ¿qué es exactamente esta energía?
¿Y por qué solo estuvo activa durante ese periodo tan fugaz para luego desaparecer? Por muy atractivo que sea, el modelo de energía oscura temprana, EOT, también presenta serios inconvenientes. En primer lugar, parece algo artificial, como si hubiera sido diseñada ex profeso, para solucionar un problema muy concreto. Es lo que conocemos como una hipótesis ad hoc. Desde el punto de vista de la física teórica, introducir una nueva entidad que solo se manifiesta en un periodo de tiempo muy limitado y que luego desaparece, no resulta una solución demasiado elegante. En segundo lugar, aunque esta propuesta podría aliviar la tensión de Hubble, también podría arruinar el buen ajuste del modelo estándar con otros conjuntos de datos cosmológicos. Hablamos, por ejemplo, de los datos relativos a la distribución espacial de las galaxias, las llamadas oscilaciones acústicas de bariones o BAO, o los obtenidos mediante lentes gravitacionales. De hecho, algunas versiones de la EOT entran en clara contradicción con estas observaciones cruciales. Actualmente, se está trabajando intensamente para construir un modelo que resuelva esta discrepancia sin generar nuevos conflictos en el camino. Es un ejercicio de ajuste muy fino, y de momento, el candidato ideal sigue sin aparecer. Esto se parece a intentar taparse con una manta corta. Si te cubres los pies, se te quedan los hombros al descubierto, y si cubres los hombros, te destapas los pies. ¿Y si, después de todo, el problema reside en errores de medición? Echemos un vistazo más de cerca a los posibles puntos débiles. En el método local, el eslabón más débil es la calibración de los primeros peldaños de la escalera cósmica de distancias. Tomemos, por ejemplo, la calibración de las cefeidas. Partimos de la premisa de que su relación de periodo-luminosidad es universal, pero ¿y si esta propiedad varía ligeramente en función de la composición química de la estrella, de su llamada metalicidad? Las galaxias que utilizamos para calibrar las supernovas podrían tener una composición química diferente a la de nuestra Vía Láctea. Los astrónomos están trabajando diligentemente para contabilizar estos efectos, pero algún error sistemático no detectado aún podría ocultarse en los datos. En cuanto a las supernovas de tipo 1A, Ia, cada vez sabemos más sobre el hecho de que no son absolutamente idénticas. Existen diferentes subclases, y su brillo puede depender de la edad de la población estelar en la galaxia anfitriona. De nuevo, se intenta compensar estos efectos, pero esto introduce una capa adicional de incertidumbre. El telescopio James Webb, gracias a su capacidad para trabajar en el rango infrarrojo, donde la luz es absorbida en menor medida por el polvo, está ayudando a reducir significativamente uno de los principales errores sistemáticos, pero tampoco es omnipotente. La batalla por la precisión continúa. Por otro lado, los datos de Planck tampoco están completamente exentos de problemas. Para extraer información cosmológica del mapa de la radiación cósmica de fondo, RCM, es esencial limpiarlo, con mucha precisión de las emisiones de primer plano, sobre todo de la radiación emitida por nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. El polvo y el gas dentro de la galaxia también brillan en la banda de microondas, y esta emisión debe ser sustraída cuidadosamente. Aunque el equipo de Planck realizó un trabajo colosal en este sentido, algunos críticos sugieren que el proceso de sustracción podría haber dejado tras de sí errores o sesgos sistemáticos que no se han tenido en cuenta. Además, el análisis de los datos de Planck es en sí mismo un proceso estadístico extremadamente complejo. Es posible que existan sutilezas en este análisis que todavía no comprendemos del todo. No obstante, los experimentos independientes que observan la RCM desde la Tierra, como el Telescopio Cosmológico de Atacama, ACT, y el Telescopio del Polo Sur, SPT, generalmente confirman los hallazgos de Planck. Esto hace improbable que el problema se deba únicamente a un error inherente a una sola misión específica. Lo más probable es que, si existe una discrepancia, ésta resida en algo más fundamental, ya sea en la astrofísica de nuestras candelas estándar, o bien en la formulación del propio modelo cosmológico.
La idea de la escalera cósmica de distancias es uno de los conceptos más bellos y fundamentales de la astronomía. No podemos medir la distancia a una galaxia lejana de forma directa, así que lo hacemos paso a paso. Medimos la distancia a la Luna usando telemetría láser. Conociendo ese dato, podemos determinar la distancia al Sol y a los planetas. Luego, empleando el paralaje, el desplazamiento aparente de las estrellas cercanas a medida que la Tierra orbita el Sol, medimos la distancia a miles de estrellas próximas. Esto constituye la base, o el cimiento, de nuestra escalera. A continuación, en esos cúmulos estelares, identificamos estrellas variables como las cefeidas. Al estudiarlas, calibramos con precisión su luminosidad intrínseca. Una vez hecho esto, buscamos cefeidas en galaxias más distantes, como la galaxia de Andrómeda, para medir su distancia. Dentro de esas galaxias, encontramos candelas estándar, mucho más brillantes, como las supernovas. Una vez que las calibramos, podemos utilizarlas para medir distancias hasta galaxias situadas en el borde mismo del universo observable. Sin embargo, cada escalón de este proceso aporta su propio margen de error. Durante décadas, los astrónomos han trabajado arduamente para que estos peldaños sean lo más fiables posible. Aún así, la posibilidad de que uno de esos peldaños esté ligeramente defectuoso o corrompido sigue siendo una fuente de preocupación constante y el principal blanco de las críticas a la medición local de la constante de Hubble. Se esperaba que el telescopio James Webb sirviera de árbitro para resolver la controversia sobre la constante de Hubble. Sin embargo, como ya mencionamos, sus hallazgos sobre las cefeidas y las supernovas solo han exacerbado esta discrepancia. Pero su contribución a esta historia podría ser aún más profunda. Al observar las galaxias más tempranas, el Webb está poniendo en tela de juicio nuestros modelos de formación de estructuras. Si las galaxias se formaron antes y más rápido de lo que creíamos, esto implicaría que toda la historia de la expansión inicial del universo fue diferente. Quizá la densidad de la materia en el universo primitivo no fue tan homogénea como pensábamos. O quizás el papel de la materia oscura en el inicio del proceso de formación galáctica fue distinto. Todas estas preguntas están relacionadas indirectamente con la historia de la expansión. Por ejemplo, una formación galáctica más veloz podría haber requerido cambios en las propiedades de la materia oscura o en las condiciones iniciales establecidas por la inflación. Ese hipotético periodo de expansión ultrarrápida en las primeras fracciones de segundo tras el Big Bang. Por ahora, no se ha encontrado una conexión directa entre las galaxias imposibles del Webb y la tensión de Hubble, pero ambos descubrimientos apuntan hacia una misma dirección. Nuestro modelo cosmológico estándar, simple y elegante, parece ser demasiado sencillo para ser cierto. Retomemos el escenario del Gran Desgarro, una idea que se fundamenta en la hipótesis de la energía fantasma. En el caso de la materia normal o de la energía oscura, vista como una constante cosmológica, la densidad energética o bien disminuye o se mantiene constante a medida que el universo se expande. Con la energía fantasma, sin embargo, ocurre lo contrario. Su densidad aumenta. Esto provoca un crecimiento exponencial, no solo en la velocidad, sino en la aceleración misma de la expansión. La fuerza que empuja el espacio se vuelve cada vez más intensa. En cierto momento, superará la atracción gravitatoria que mantiene unidos a los cúmulos de galaxias, que empezarán a disgregarse. Luego, superará la gravedad que liga a las estrellas dentro de sus galaxias. Después, vencerá la gravedad que une a los planetas con sus estrellas. Y, finalmente, se hará más fuerte que las fuerzas electromagnéticas que mantienen unidos a los átomos y las moléculas, e incluso que la interacción nuclear fuerte que liga a protones y neutrones en los núcleos. Es el fin absoluto de todo. Aunque los datos actuales no favorecen este escenario, sigue siendo una posibilidad dentro de los márgenes de error de nuestras mediciones. Es un recordatorio inquietante de lo poco que sabemos realmente sobre el destino final de nuestro mundo. El escenario opuesto,
conocido como el Big Crunch o Gran Colapso. Fue el principal contendiente a la expansión eterna antes del descubrimiento de la energía oscura. A muchos les resultaba estéticamente atractivo, ya que pintaba el panorama de un universo cíclico, uno que nace con el Big Bang, se expande, se comprime hasta la singularidad y, quizá, vuelve a renacer en el ciclo siguiente. Para que este escenario se concretara, la densidad media de la materia y la energía en el universo debía ser superior a la crítica. La gravedad, en última instancia, tendría que vencer a la expansión. Con el descubrimiento de la energía oscura, este escenario comenzó a parecer improbable. Sin embargo, como ya hemos comentado, si la energía oscura es un campo dinámico de quinta esencia, nada le impediría cambiar sus propiedades en un futuro lejano y transformarse de una entidad repulsiva a una atractiva. Así que, aunque por ahora todo apunta a una expansión eterna, no podemos estar completamente seguros de que, dentro de decenas o cientos de miles de millones de años, las reglas del juego no cambien. El destino final del universo aún no está escrito del todo. El escenario de la muerte térmica, o gran enfriamiento, es actualmente el más probable, según el modelo Lambda CDM. Esto se deduce directamente de la aplicación de la segunda ley de la termodinámica a todo el universo. Esta ley fundamental establece que la entropía, es decir, la medida del desorden en un sistema cerrado, solo puede aumentar con el tiempo. En este escenario, el universo tiende a alcanzar un estado de entropía máxima, lo que equivale a un equilibrio termodinámico total. Todos los procesos generadores de energía, como la combustión de las estrellas, cesarán. Toda la energía útil se habrá agotado, y la temperatura de todo el universo se acercará al cero absoluto. El cosmos será frío, oscuro y completamente sin vida. Incluso los agujeros negros, que parecen eternos, se evaporarán lentamente a lo largo de periodos de tiempo inimaginablemente largos, tal como predijo la teoría de Stephen Hawking. Al final, dentro de trillones de años, no quedará nada más que un gas enrarecido compuesto por fotones, neutrinos y otras partículas elementales. No es el final más alentador, pero es la consecuencia lógica de las leyes de la física, al menos según nuestra comprensión actual. Las implicaciones filosóficas del descubrimiento de la expansión acelerada son inmensas. Durante siglos, la humanidad ha mirado las estrellas sintiéndose parte de algo grandioso y eterno. Sin embargo, la noción de una expansión perpetua, y en especial si es acelerada, dibuja un panorama de creciente aislamiento. Vivimos en un momento privilegiado, cuando todavía podemos percibir la luz de otras galaxias. En un futuro lejano, los observadores del universo estarán condenados a la soledad, viendo solo su propia galaxia moribunda contra un telón de fondo de oscuridad absoluta. Jamás podrán saber sobre el Big Bang ni sobre la existencia de otras galaxias. El cosmos, que para nosotros es una fuente de conocimiento infinito y asombro, para ellos se convertirá en una prisión. Esto nos obliga a reflexionar sobre el valor de nuestro momento en la historia cósmica y nuestra responsabilidad de preservar y multiplicar el conocimiento mientras tengamos esta oportunidad. También pone en duda la posibilidad de que la vida, si es que existe en otros lugares, pueda establecer contacto a nivel intergaláctico. Las distancias se vuelven insuperables, no solo por su magnitud, sino porque el espacio mismo entre nosotros y las otras galaxias se está expandiendo a una velocidad superior a la de la luz. ¿Qué implica realmente todo esto para el futuro de la humanidad en el cosmos? A corto y medio plazo, la verdad es que prácticamente nada. Los efectos de esta expansión acelerada solo se manifiestan a escalas inmensas, a nivel intergaláctico. Dentro de los límites de nuestra propia galaxia, la gravedad es mucho más potente, y ésta seguirá estando ligada. Pero si pensamos en el futuro ultralejano, en la época en la que la humanidad quizá pueda viajar entre estrellas, la expansión acelerada impone un límite infranqueable a nuestras ambiciones. Jamás podremos alcanzar aquellas galaxias que ya se están alejando de nosotros más allá del horizonte cosmológico.
Nuestro universo accesible para la exploración está limitado al grupo local de galaxias, que está unido por la gravedad y que, con el tiempo, terminará fusionándose en una única galaxia elíptica gigante. Esta es nuestra aldea cósmica, y de cuyos límites no podremos escapar. Es una idea que nos obliga a reflexionar seriamente. Con todo, por otro lado, esto hace que explorar nuestro propio hogar galáctico sea aún más crucial y significativo. Todo lo que podremos descubrir e investigar en la eternidad está aquí, dentro de los límites de nuestra burbuja gravitacional. La comunidad científica no se queda de brazos cruzados. Para resolver estos enigmas, se están construyendo y diseñando nuevas herramientas, aún más potentes. El telescopio espacial Euclides, lanzado por la Agencia Espacial Europea, tiene la misión de crear el mapa tridimensional del universo más grande y preciso. Observará miles de millones de galaxias, abarcando 10.000 millones de años de historia cósmica. Su objetivo principal es estudiar la historia de la expansión del universo y el crecimiento de las estructuras cósmicas con una precisión sin precedentes. Esto permitirá medir con mucha exactitud las propiedades de la energía oscura y comprobar si éstas han cambiado con el tiempo. Otro proyecto futuro es el telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA. Este tendrá un campo de visión 100 veces mayor que el del Hubble, lo que le permitirá realizar estudios de supernovas a una escala aún mayor y medir el fenómeno del lente gravitacional. En la Tierra, se están construyendo observatorios gigantes, como el Observatorio Vera Rubin en Chile, el cual fotografiará todo el cielo visible cada pocas noches. Todos estos proyectos tienen como objetivo recopilar una inmensa cantidad de datos que permitan, o bien confirmar el modelo estándar Lambda CDM, o, lo que es más probable, encontrar desviaciones que nos señalen el camino hacia una nueva física. Así que, en resumidas cuentas, vivimos en una época asombrosa. Hemos descubierto que nuestro universo no solo se expande, sino que lo hace a un ritmo acelerado. Para explicar esto, hemos postulado la energía oscura, una entidad misteriosa que compone la mayor parte de todo lo que existe, pero de la que no sabemos absolutamente nada. Y ahora, hemos descubierto que nuestros mejores métodos para medir precisamente esta aceleración no concuerdan entre sí. Estamos ante una situación de crisis. Pero en la ciencia, la crisis no es un final, es un comienzo. Es la señal clara de que estamos en el umbral de algo nuevo y fundamental. Quizá estemos a punto de descubrir una nueva partícula o un nuevo campo. Quizá tengamos que reescribir las leyes de la gravedad de Einstein. O puede que nuestra comprensión de los inicios del universo sea completamente errónea. Una cosa es segura: las próximas décadas en la cosmología serán increíblemente fascinantes. El misterio de la energía oscura y la tensión de Hubble no son solo desafíos para científicos de bata blanca. Son preguntas fundamentales sobre la naturaleza misma de la realidad, sobre nuestro pasado y sobre nuestro futuro. Y la búsqueda de sus respuestas es una de las mayores aventuras de la mente humana. Piensen en un cartógrafo medieval. Trazaba todas las tierras que conocía, pero en los límites del mapa escribía: aquí habitan dragones. Los cosmólogos modernos estamos en una situación similar. Hemos mapeado el universo visible, lo hemos descrito con leyes físicas que funcionan con una precisión asombrosa, pero el 95% de nuestro mapa es una vasta zona en blanco con una leyenda: materia oscura y energía oscura. Esos son nuestros dragones. El hecho de que nuestras mediciones en las fronteras del mundo conocido no cuadren sugiere que estos dragones son mucho más reales y complejos de lo que jamás imaginamos. Esto no es motivo de pánico, es una razón para estar entusiasmados. Significa que nos esperan grandes descubrimientos. Estamos parados a la orilla del océano de lo desconocido, y nos llama con sus misterios. Cada nueva observación, cada discrepancia, es una ola que trae a la orilla conchas nuevas e insólitas.
Y nosotros, como niños curiosos, nos apresuramos a recogerlas y examinarlas. El rol que juega la energía oscura en el destino final del universo es determinante. Si se trata de una propiedad intrínseca del vacío, su densidad permanece constante. Esto implica que, a medida que el espacio se expande, el volumen del universo aumenta y con ello, la cantidad total de energía oscura también crece. En contraste, la densidad de la materia ordinaria y de la materia oscura disminuye, ya que esa misma cantidad de materia se distribuye a través de un volumen cada vez mayor. Es por esta razón que la energía oscura no comenzó a dominar hasta hace relativamente poco, concretamente, en los últimos miles de millones de años. En el universo primitivo, la materia era la fuerza dominante, y su gravedad ralentizaba la expansión. Pero llegó un momento en que la densidad de la materia disminuyó tanto, que la repulsión constante que ejerce la energía oscura se impuso. Esta transición de una fase de desaceleración a una de aceleración tuvo lugar hace unos 5 o 6.000 millones de años. Actualmente, vivimos en la era del dominio de la energía oscura, y a medida que pase el tiempo, este dominio se volverá más y más absoluto, siempre y cuando la naturaleza de la energía oscura permanezca inalterada. La tensión de Hubble, en esencia, pone en jaque toda nuestra cronología cósmica actual. Si el universo se expandió más rápido de lo que pensábamos en sus inicios, esto altera radicalmente nuestras estimaciones sobre su edad, el momento exacto en que la expansión pasó de desacelerarse a acelerarse, y muchos otros parámetros cruciales. Es como si de repente descubrieras que el reloj por el que te has guiado toda tu vida marcaba la hora equivocada. Tendrías que reajustar todo tu calendario. Los cosmólogos se encuentran ahora mismo en esa misma encrucijada. Lo que están intentando descifrar es en qué punto exacto ese reloj cósmico se desincronizó. ¿Ocurrió en la primera fracción de segundo? ¿Durante la inflación cósmica? ¿O sucedió más tarde, quizás causado por una misteriosa energía oscura temprana? ¿O será posible que el desfase se esté produciendo justo ahora? ¿Y que la propia naturaleza de la energía oscura esté evolucionando con el tiempo de una manera que todavía no logramos captar? La respuesta a esta única pregunta determinará la dirección de la física fundamental durante muchísimos años. En última instancia, todos estos enigmas se reducen a un único punto. Nuestra comprensión de los dos pilares fundamentales de la física moderna es incompleta. Hablamos de la relatividad general, que describe la gravedad y el macrouniverso, y de la mecánica cuántica, que se ocupa del micromundo. Sabemos que ambas teorías son incompatibles en condiciones extremas, como en el centro de un agujero negro, o durante el instante inicial del Big Bang. Necesitamos una teoría de la gravedad cuántica que logre unirlas. Muchos físicos creen que los misterios de la energía oscura y la materia oscura son, de hecho, manifestaciones de esta teoría más profunda que aún no hemos descubierto. Quizás la clave de la gravedad cuántica se encuentra en la energía del vacío, esa que no hemos podido calcular correctamente. Tal vez la tensión de Hubble sea el primer indicio observacional de en qué se diferencia esta nueva teoría de las anteriores. Estamos buscando a un nuevo Einstein, alguien capaz de ver más allá de estos hechos dispersos y contradictorios, y que nos muestre una imagen del universo nueva, más simple y elegante. Y así, llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Hemos visto cómo la certeza de los científicos en un universo ordenado ha sido reemplazada por la confusión y la ansiedad. Creíamos que la gravedad frenaba la expansión del universo, pero resulta que la misteriosa energía oscura la está acelerando. Construimos el modelo cosmológico estándar, que parecía explicarlo todo, pero ahora sus cimientos se agrietan bajo la presión de datos nuevos y contradictorios. La tensión de Hubble, las galaxias tempranas imposibles descubiertas por el James Webb, no son simples inconsistencias menores. Son señales claras de que nos estamos perdiendo algo inmenso, algo fundamental en nuestra comprensión del universo. Y esta, por extraño que parezca, es la mejor noticia para la ciencia.
porque son precisamente estos momentos los que preceden a los grandes avances. Vivimos en el umbral de una nueva era en la física, y nadie sabe qué descubrimientos asombrosos nos deparará. Gracias por pasar este tiempo conmigo, reflexionando sobre los mayores misterios del cosmos. Espero que este relato les ayude a conciliar el sueño, acunados por la escala y los secretos de nuestro increíble universo. No olviden suscribirse al canal, dejar un like si les ha parecido interesante, y compartir sus ideas en los comentarios. Y ahora, la pregunta principal para ustedes: ¿qué creen que se esconde detrás de esta aceleración? ¿Un error en nuestros complejos cálculos o es el fantasma de una física completamente nueva e inexplorada? Buenas noches.